Hola, ¿qué tal? Les saluda José Francisco Pinacho Wendulain, abogado postulante, y el día de hoy vengo a comentar con ustedes qué es el juicio de amparo, cuáles son los tipos de amparo que existen y cuál es la procedencia constitucional de cada uno de estos tipos de amparo que existen. ¿Qué es el juicio de amparo? El juicio de amparo es un medio de control constitucional de índole jurisdiccional a través del cual los gobernados, una vez que ya agotaron su medio ordinario de defensa, en ejercicio de su derecho de acción, acuden a impugnar las normas generales, actos u omisiones de la autoridad que consideren violatorios de sus derechos humanos o de sus garantías contenidas tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Asimismo, también es el mecanismo de control que se va a encargar de resolver las controversias que se susciten a través del régimen de distribución competencial que exista entre la federación y los estados, o viceversa, los estados y la federación, con el fin de que se le restituya el goce de los derechos conculcados. Es decir, el objeto del amparo es restituir a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho humano violado, o como lo dice el artículo 77, fracción primera de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión del amparo serán precisamente restituir al quejoso, que en este caso es el gobernado, en el goce de su derecho humano violado. Como ejemplo, podemos señalar que si a una persona le privan de la posesión de un bien, al acudir al juicio de amparo, lo que busca es que ese bien se lo regresen, es decir, que le restituyan ese derecho, que le resarzan ese derecho, le violaron su derecho de posesión, pues que se lo reintegre. Otro ejemplo que sucede en materia penal. Si a una persona la privaron ilegalmente de su libertad y con motivo de esa privación acude al juicio de amparo, lo que busca esa persona es que le restituyan su derecho violado. ¿Cuál fue el derecho violado? La libertad. Entonces lo que busca este particular es que le regresen su libertad. Ese es el objeto principal del juicio de amparo. Ahora, ¿qué juicios de amparo existen? Según lo establece el artículo 2 de la Ley de Amparo, dice que el juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta, de tal suerte que hay dos tipos de juicio de amparo. Uno que es el amparo directo y otro que es el amparo indirecto. ¿Cuál es la procedencia de estos juicios? No, al hablar de amparo, significa que puedo utilizar el amparo directo o el indirecto de manera discriminada. No, la propia Constitución y la ley reglamentaria, que es la Ley de Amparo, establecen los supuestos de procedencia tanto del amparo directo como del amparo indirecto. Así, el artículo 107, fracción 5 de la Constitución, establece que el amparo directo procede únicamente contra tres tipos de actos. 1. Sentencias definitivas. 2. Laudos. Y 3. Resoluciones que ponen fin al juicio. De tal suerte que si estamos en alguno de estos supuestos, tenemos que acudir al juicio de amparo directo. Por el contrario, el mismo artículo 107, fracción 7 de la Constitución, establece que el juicio de amparo indirecto procede, 1. Contra actos en juicio, 2. Contra actos después de concluido el juicio, 3. Contra actos fuera de juicio, 4. Contra normas generales, 5. Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio y
6 contra actos en materia administrativa. Esta es la procedencia constitucional de los dos tipos de amparo que existen. No podemos utilizar cualquier tipo de amparo a nuestro antojo, sino procede conforme lo establece la Constitución y la propia ley de amparo. Esto es todo por hoy. Si te gusta este video, dale like al final y seguiremos proporcionando más videos para tu comodidad. Gracias.